Uh, Listo, tenía problemas acá con esto. Bueno, aquí vemos para ubicarnos los que reconocen acá en Bogotá, tenemos en la Plaza de Bolívar, que ya pues en 1791 estaba muy consolidada. Vemos el Parque Santander, actualmente Parque Santander, ese entonces no se llamaba así. El río San Francisco, que viene de la parte oriental, ¿cierto? El río San Agustín, que viene por la parte norte. Aquí vemos la calle 10 marcada, la calle Real o Carrera Séptima, que se proyectaba hacia el norte, y aquí la parte de San Diego, y la carrera cuarta. O sea, como ven, ya incluso antes de la independencia, pues estaba muy consolidada ese centro o esa ciudad, ¿no? Que era Santa Fe, Bogotá, en aquel entonces. Esta imagen también pues muy reconocida en la zona del Chorro de Quevedo. Pues aquí hay varias cosas. Efectivamente, Gonzalo Jiménez de Quesada llega a esta zona, que la llamaban Teusaquillo, y era una zona muy especial del Cacique, además que en esta zona alta de la Candelaria se ve el horizonte al occidente, en ciertas ocasiones se ven los nevados, entonces ese momento pues era un sitio muy especial, además que ahí está en los cerros tutelares, lo que hoy es Monserrate y Guadalupe. Esta capilla de corte colonial realmente es una construcción del siglo XX, más o menos de los años 60, y no es original, pero se basó en unas investigaciones de esa primera capilla levantada. Entonces, de cierta forma, pues hay un tema ahí cuando llega uno a Bogotá, a la zona de la Candelaria, y dice, bueno, pero ¿dónde se fundó? ¿En el Chorro Quevedo? ¿O es el parque, la Plaza de Bolívar? ¿O es el Parque Santander? Efectivamente, luego se oficializa la fundación de la ciudad casi un año después, y esto es en la Plaza Bolívar, donde está pues se levanta también una capilla, y está todo el tema del poder institucional. Y Gonzalo Jiménez de Quesada, en unas investigaciones he encontrado que él vivía en el Parque Santander, allá el año pasado salió en El Tiempo un artículo de eso. Entonces, aquí para empezar a reconocer esa arquitectura colonial, efectivamente tiene unas características, pero no es original. Aquí nos da para hablar un poco de lo que pasó cuando llegan los europeos a América. Estaban pues ya en la parte del final del Renacimiento, y la llegada de América les da unos conceptos muy interesantes, que esto se está reevaluando en la historia, porque muchos nos dieron pues, la clase de historia de Europa, ¿cierto? Y casi que lo de Sudamérica fue pues casi que ninguneado, ¿cierto? Además pues por su discreción, por supuesto, ciudades como Ciudad de México, el imperio azteca y el imperio peruano, inca, tenían una fuerza como cultura, que obviamente está en sus pirámides, pero aparte muisca, en todo caso, no es que fuese que no hubiese nada, ¿cierto? Incluso se está revisando la parte de Sumapaz. Eh, Estaba leyendo que hace un buenos años se encontró allá unos restos de lo que fue la cultura muisca chibcha. Realmente estos indígenas, nuestros antepasados, manejaban otros conceptos, incluso el tema de la rana. Uno cuando va al Museo del Oro se encuentra con ciertas figuras, y las espirales. Entonces aquí hay un contraste. Esta es la portada de la iglesia del Sagrario, la Plaza de Bolívar, donde vemos unas columnas, ¿cierto? Hay un basamento, incluso en la parte baja, como eso fue también con mano de obra indígena, hay unas figuras geométricas que recuerdan ese Museo del Oro, toda esa geometrización, y por otro lado se ven, digámoslo, esas columnas helicoidales, ¿cierto? Que me habla de ese barroco que se ve en Europa, obviamente más fastuoso. Aquí vemos el baldoquino de Bernini en la iglesia de San Pedro en Roma, la catedral de San Pedro, que también tiene unas columnas helicoidales. A lo que voy yo es que en todo caso sí hubo una fusión, así como lo es el sancocho, que es una fusión de culturas. Eh, eh, eh,
América envía también a Europa no solo el oro y la plata, sino también les mandamos la papa, el tomate, el pimentón, el cacao y ciertos conceptos que manejaban los indígenas, ¿no? Que retoma el barroco, se lo apropia, ¿cierto? Y luego no lo vuelven a enviar a modo de arquitectura. Entonces, esto es algo que se está volviendo como a revisar y hay mucho por descubrir acá en la zona de Sudamérica y América Latina. Hablando pues de la arquitectura colonial que vivimos en la Candelaria, realmente como les cuento hay un tema discreto, ¿cierto? Donde estos portones, estas portadas de un aire teatral, ¿cierto? Era el que daba como esa imagen fuerte, además con las imágenes religiosas, ¿cierto? Pero era lo que se vivía en aquella época del mundo. Acá otro ejemplo muy especial, el convento claustro de Santa Clara, al lado del Ministerio de Cultura, es un museo, se los recomiendo muchísimo. Y ahí vemos también esa discreción de esa arquitectura, ¿no? Que aquí están pues con los muros al crudo, ¿cierto? Que eso pues, se está viendo mucho también en la zona de Cartagena de India, ¿cierto? Que por cierto, pues sí, efectivamente la joya de la corona, ¿cierto? Pero con el tiempo, el paso de la colonia, Bogotá coge fuerza, ¿cierto? Y empiezan a aparecer estos palacios y conventos que son los más especiales pues para esa época. Y vemos otra vez el tema de las portadas de acceso, ¿cierto? Esto aquí con sus órdenes y acá otra más discreta, ¿cierto? Aquí pues la capilla, seguramente la entrada al claustro. Y nos muestra esa arquitectura colonial de la Candelaria, ¿no? Como les digo, un tema de discreto, un tema, bueno, la teja de barro, aquí había buen ladrillo, en todo caso en Colombia tiene buenas arcillas, y las canteras de piedra muñeca, piedra bogotana, que sirvieron pues para hacer todos estos detalles especiales. Aquí vemos otra casa, bueno, un palacio, la verdad, es el Museo del Colonial, te lo recomiendo mucho, es un espacio donde uno se retrocede, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez el tema de la discreción de estas edificaciones, con sus ventanas, puertas y portones. Pues, como les digo, es muy discreto el manejo de la piedra muñeca. Aquí vemos el portón de acceso, también piedra muñeca. Y acá vemos el claustro interior, ¿cierto? Muchos de estos se han recuperado y son museos. Yo les invito, esto viene siendo la carrera quinta entre calle 10 y calle 9, novena, justo ahí muy cerca del Teatro Colón. Pues esta es la arquitectura que uno siente más en Cartagena, esa arquitectura colonial que, por cierto, los españoles habían tenido 8 siglos de presencia árabe, ¿no? En el Califato de Córdoba, y también hubo una fusión cultural muy interesante, que es lo que nos heredan, ¿cierto? Incluso el mismo idioma, ¿no? Por cierto, mi apellido es Albarracín, que es una zona de España, ¿no? Yo soy muy, la verdad, muisca, hay una fusión, pero así como esta en español se habla de Albarracín, Alhambra, Almohada, la arquitectura también traía esta herencia eh, de estos patios y los que conocen han visto la Alhambra, que es un palacio muy, muy interesante, muy especial, donde se conecta en estos patios la naturaleza, el agua, eh, el cielo. Y muchas de estas edificaciones especiales son claustros, ¿no? Aquí vemos las columnas y las arcadas, como les digo, en Cartagena se ve mucho. En este patio central está el famoso mono de la pila. Yo les digo, yo incluso a veces entro solo a caminar el patio y me salgo. O sea, yo he ido varias veces y me gusta ir, y cuando estoy de paseo con amigos, pues en todo caso al museo hay que gastarle por lo menos media horita si uno entra y sale así rápido, pero solo entrar y aquí en esta foto vemos
como ese retroceso en el tiempo, y dice, oiga, pero ¿dónde está eso en la Candelaria, no? Y el mono de la pila estuvo por mucho tiempo en el centro de la Plaza Mayor, en la Plaza de Bolívar, hasta que llegó la estatua de nuestro héroe Simón Bolívar, y esta que realmente es San Juan Bautista de Niño, es una fuente, lo trasladaron, y en todo caso por ahí hay un cuento de cuando dicen aquí en Bogotá que vaya y le llora al mono de la pila. Esto empieza pues en épocas coloniales, cuando le decían, bueno, vaya y quéjese en la Plaza Bolívar, como pasa hoy, ¿no? Que los sectores políticos y la ciudadanía se une a hacer sus protestas allá en la plaza, o sea, eso ya también se daba, y era que vaya allá al centro, y como tampoco eran escuchadas en aquel entonces, pues se volvió un término ahí, como de que, digo ahí, qué pena la expresión, pero ay, como váyase al carajo, que aquí nadie lo va a escuchar, ¿cierto? Pero volviendo al caso, pues este es uno de los íconos de la Candelaria. Acá vemos otra casa de corte colonial, ahí vemos, es muy claro el tema de la discreción, como les cuento, ya iremos viendo esta arquitectura que uno la ve muy bien en ciudades como Villa de Leyva, y sobre todo por el tema climático, pues se asemeja mucho a lo que fue la Candelaria, o lo que es la Candelaria, aunque es una mixtura, ya iremos viendo, ¿cierto? Y este interior, ¿cierto? Realmente este es del Museo de Arte Colonial. Esta casona que veíamos antes, actualmente es el Museo Arqueológico, Casa de Marqués de San Jorge, también muy especial. Como digo, muchos de estos cuentan con unos cafés, con unas tiendas de venta de souvenirs artísticos y culturales de Bogotá. Hacen muchas conferencias, charlas, les invito mucho, porque yo que he vivido en la Candelaria, pues la Candelaria ofrece además una oferta cultural que casi toda es gratis. Entonces les invito mucho, porque siempre hay gente, profesor de los Andes, de la Javeriana, de la Nacional, de todos lados, bueno, y con unos programas muy especiales, y también para los niños, ¿cierto? Tengo una niña y también suelo vender la historia de una manera particular. Acá, esta es otra cosa, casa también de corte colonial, es el actual Ministerio de Vivienda, que tiene pues uno de sus complejos, un complejo, donde vemos esa oportunidad que es un poco más discreto, pero vemos el manejo de las columnatas en piedra muñeca, el zócalo en piedra muñeca, y se alcanza a ver el tema del cambio en nivel, ¿cierto? Aquí más bajo y aquí más alto. Y por supuesto el zaguán hacia el patio central, que, vuelvo, insisto, la magia de la Candelaria está en sus interiores. Y siempre digo, la gente cree que la Candelaria es llegar a la Chorre Quevedo, caminar por la Tercera y bajar hasta Plaza Bolívar y listo. No, realmente la Candelaria, y cada vez se está recuperando, y claro, lleva un proceso más de 20 años, ya les iré contando, muy especial, donde se han unido todas las instituciones del gobierno local, nacional, universidades, comercio, bueno, incluso todo el tema hotelero y hostalero, todo el tema cultural, museos, que cada vez se recupera. Y como les digo, entrar es de las cosas más importantes, y para reconocer y transportarse, que es al final de cuentas lo que uno espera en estos espacios históricos. Esta es otra imagen de este complejo que les comentaba de la Escuela de Artes y Oficios, Julio Mario Santo Domingo. La verdad, tienen varias casas, han hecho un arquitecto muy famoso a nivel nacional, ha hecho todo el tema de restauración de estas casas. Esta pues es de corte colonial, pero pues también ya muchas de estas en el siglo XIX hicieron una reforma al corte republicano, que ya hablaremos de este tema, ¿cierto? Esas mixturas, y que también da pie a hablar de la arquitectura de Colombia, ¿no? Muchas veces dicen, no, esto es un pueblo colonial, y muchas veces estos pueblos, no es el caso de Bogotá, se fundan en el siglo XIX, una arquitectura republicana. Entonces eso ahorita lo vamos a empezar a reconocer. Otra imagen de otra de las casas de la Escuela de Arte y Oficio, también es muy especial entrar. Esta sí cuesta, vale 5.000 pesos,
y las horas de acceso son 10 de la mañana y creo que 2 de la tarde. Eh, y el recorrido es muy ameno, claro, el guía según lo que usted está buscando le explica, pero los talleres de platería, los talleres de carpintería, de telares, son muy, muy especial, la verdad. O sea, y pues, como le digo, transportarse en el tiempo. De este mismo complejo vemos esta imagen, muy de corte colonial, por supuesto, parece que uno dice ya, bueno, estoy como en Villa Leyva, ¿no? Y cada vez recuperamos más estas casonas que fueron olvidadas por un buen tiempo, ya hablaremos, ahí les cuento cuando lleguemos al tema del Bogotazo. Otra de estas imágenes, ¿cierto? Eso se acerca mucho, como digo, a Villaleyva, Cartagena, ¿cierto? Y ahí ve como ese sabor de la Candelaria que no se ve en las calles. Bueno, acá habíamos visto unas casas, algunas pues de 2 pisos, que son las casas altas, y está esta casa baja muy, muy famosa, que también tiene una, o sea, era colonial, vemos ahí la discreción de su fachada, sus ventanas, zócalo, el portón de acceso, pero el alero, y ya vamos a ver los interiores, fue adecuado a la manera republicana. Esta casa es muy reconocida porque era la casa de José Asunción Silva. Es una casa bellísima, es una casa de poesía, entonces allá hay muchos eventos de poesía, y al que de pronto no le gusta mucho la poesía, yo le recomiendo que entre. También se detiene el tiempo, hay unas audiotecas que uno quiere ir a escuchar, por decir algo, a León de Grey o a Ana Mercedes Carranza, que fue otra de las que habitó la casa. Es un sitio muy bonito, así solo sea para ir a entrar, dar la vuelta, caminarla y salirse. Eso es bien especial esta casa, con los pisos originales y con toda la historia de la poesía nacional. Esto viene siendo calle 12C, entre carrera tercera y carrera cuarta. Muy, muy especial. Por cierto, pues los 2 habitantes famosos de esta casa se suicidan, pero no asustan, para que lo sepan, no asustan. Aquí, de pronto, ustedes es la poesía. Pero volviendo al caso, les recomiendo mucho esta casa. Aquí seguimos viendo otras construcciones de corte colonial, aunque aquí estos balcones franceses hablan de lo republicano, que ya lo retomaremos, pero en todo caso, aquí vemos este pórtico también especial, en piedra muñeca. La Candelaria tiene un manual de fachadas eh, donde se permite el color más intenso a las casonas más antiguas. O sea, realmente la Candelaria está dividida en los siguientes periodos, que es lo que estamos abordando. Entonces hay una primera parte que es como la parte de la conquista y la fundación, las casas fundacionales. Luego pasa a la arquitectura colonial, que es la que estamos viendo en este momento, y esa, como hemos visto, incluso vimos la del Ministerio de Cultura de corte rojo, ellos pueden tener estos colores más altos. Y recomiendan y sugieren para las casas republicanas, que es el tercer periodo, un color más pastel. Y también pues hay otro periodo que es el periodo moderno, que todavía estamos en ese periodo, ya lo vamos a ir revisando. Otra casa museo que se recuperó hace muy poco, hace menos de 2 años, incluso se peatonalizó, hizo la calle 10 entre carrera cuarta y carrera tercera. Esta es la casa, una de las casas del Museo de Bogotá. Esta es era la casa de Rufino José Cuervo, un personaje ilustre de Bogotá y de Colombia, y se recuperó, entonces casi todo es un museo, tiene varios patios, también tiene un café, y les recomiendo mucho este espacio. Aquí vemos otra casa, como ven, todos estos son de diferentes instituciones, pero permiten, o sea, uno puede entrar, porque varios de estos tienen, como digo, café o restaurantes. Esta es la casa también es de artes y oficios, la Escuela Taller de Bogotá, justo abajo del Palacio Nariño. Esta zona se está recuperando, ¿cierto? Que son estas casonas, que son las casonas altas,
por mucho tiempo estuvieron abandonadas, y me adelanto un tema del Bogotazo, pues fue un golpe duro para el sector, y por eso, no por nada, también San Victorino tuvo ese proceso. La gente se fue al norte, mucha gente abandonó estas casas, o las mismas familias cayeron pues en procesos de pobreza, lo que le pasó a todos los centros históricos, incluso Cartagena tiene ese mismo proceso, ¿cierto? Y espacios y instituciones como estas han venido readecuando esto. Aquí, esta Escuela Taller de Bogotá tiene dos casas. Esta aquí tiene un café muy chévere, muy recomendado, y tiene un restaurante. Esta casa, toda la casa es un restaurante con gente de la Escuela Taller de Bogotá, unas recetas muy ricas, la verdad, pues relativamente económico. La propuesta, el tema gastronómico está cogiendo mucha fuerza, y están apareciendo estos nuevos espacios en Bogotá, y yo hablo de la que se está duplicando la Candelaria. Sí, esta zona no era tan conocida, y está ahí a media cuadra de la carrera octava. Esta es carrera octava, de carrera octava, carrera novena, calle, esta es la calle novena. Justo ahí en diagonal se grabó La Estrategia del Caracol, los que recuerdan esta película. Este otro palacio, que es la Casa de Moneda, también ahí vemos, este pues obviamente está, hace rato lo conocemos, muy especial. Otra vez les digo, yo a veces dicen, no, pero yo ya fui al Museo del Oro. No, yo les recomiendo, entren, pasen, recorran sus patios, y si quieren ver una exposición, o sea, una de los aulas, y salen por la donación de Botero, o por otros. Esta manzana es bien particular. Entonces ahí vemos la arquitectura otra vez colonial, está de dos niveles, cerca a unas casas, incluso me parece mucho a unas que están en Santa Marta. El portón de acceso, ¿cierto? La parte especial, y el claustro, ¿no? Con una fuente, que es lo que hay uno caminando por ahí y escuchar la fuente, hay un cafecito, muy bonito. Y vemos las arcadas. Este tema del claustro también pues es una tipología que viene de los romanos, y que la retoman pues obviamente el tema del Renacimiento fue clave, y los moros en España, pues esta tipología se manejaba, ¿no? El claustro, que es una tipología antiquísima, ¿cierto? Un clásico tipológico de la arquitectura. Acá vemos uno de mis preferidos edificios también para la época, en un rascacielos, y además era un observatorio astronómico. Está ahí en la carrera octava, justo ahí al lado del Palacio Nariño. Aquí estuvo el sabio Mutis y el sabio Caldas haciendo sus observaciones estelares, para la época también muy avanzada, pues todo el mundo sabe también el tema importante de esta expedición, ¿no? que se llevó a cabo, liderada pues también por el sabio Mutis, y que muestra esa arquitectura, ese espíritu neoclásico que venía pues de la Revolución Francesa, ¿no? Ese pensamiento ilustrado. Entonces la arquitectura, si está aquí uno ve el tema de los órdenes, ¿cierto? De estas alturas marcan unas proporciones especiales, que es lo que siempre ha trabajado la arquitectura, incluso desde los griegos y de egipcios, ¿no? Entonces es un edificio mucho más sofisticado para la época. También les recomiendo mucho, aquí no tengo fotos, voy a próximo se les queda viendo, pero la casa de la Quinta Bolívar también es otra casona que uno siente como les digo, esa sofisticación en ese momento de la arquitectura, ciertas construcciones. Aquí vemos este plano de 1894, este es el plano topográfico de Carlos Clavijo. La verdad, este plano viene acompañado de una guía, así como las páginas amarillas de la época, donde cuadra por cuadra nota casa por casa, pisos, usos, dueños. Y claro, esto es una fuente de investigación increíble, y no solo investigación, no solo, incluso en la Universidad Nacional conocí y analicé este mapa, este plano, pero también lo han utilizado, y no solo los de Bogotá, en otras ciudades también, escritores
escritores que empiezan a analizar y ver y se encuentra la sastrería, se encuentran los sitios de zapaterías, almacenes de la época, ¿cierto? Y es bien interesante, está lleno de información, incluso el tema gráfico es muy especial, todos esos anuncios, incluso hay un anuncio, anuncios de cigarrillos, de licores, de charcutería, bien especial. Aquí vemos la Plaza de Bolívar, marcada en verde, ya pues ya era la Plaza de Bolívar en 1894, el Parque Santander, e incluso proyectando aquí está la calle Real, el famoso Séptima, hacia el Parque Centenario, hoy desaparecido y desmembrado por la calle 26, está el Parque de la Independencia actualmente, pero aquí está el Parque Centenario, que es una historia especial, pero bueno, es otra historia, que es la parte norte, ¿no? El tema de San Diego. También está, en ese momento estaba el Panóptico Nacional, que hoy es el Museo Nacional, incluso la fábrica Bavaria ya existía en aquel entonces. Aquí vemos incluso la línea férrea, aquí en la Jiménez, aquí en la parte de San Victorio, en la parte baja ya estaba el edificio, que para la época también era muy, digamos, de avanzada, que era la estación de la Sabana, y esa red férrea que permite el crecimiento de la ciudad hacia la zona de Chapinero, incluso el tranvía también. Bueno, entonces esto da pie para que empecemos un segundo periodo, bueno, o tercer periodo, que es el periodo periodo republicano. Realmente se habla del periodo republicano justo pues después de la independencia de la Nueva Granada y la conformación pues de la República, y llega este periodo hasta entrado el siglo XX, casi hasta los años 30, un poquito antes. Pero este es un periodo muy largo que pasaron muchas cosas, entre otras, en la historia se ve pues que esa primera época republicana fue un poco dura. Está el tema pues que aquí pues se sacaron los españoles, ¿no? Todo, triunfando pues en esas batallas, sobre todo la batalla de Boyacá, que fue la que más recordamos, ¿cierto? Y se sacaron no solo al virrey, sino todo su corte, ¿cierto? Todo el gobierno, pero también se fueron los arquitectos que habían por ahí, europeos, los maestros, incluso Manuel Ancísar, que es el primer rector de la Universidad Nacional, como era de familia catalana, perdón, del País Vasco, les toca migrar hasta Cuba. O sea, aquí se sacó a la gente y el país estuvo, digámoslo, con ausencia técnica, y la arquitectura estuvo ahí un poquito detenida. Fue cuando Colombia coge fuerza el tema del café, sobre todo, que el café dio para la historia de Colombia, para que llegara más recursos, para que Colombia entrara a un tema, al concierto internacional, y esto empezara a cambiar las cosas. Entre otras, pues, después de mitad de siglo, aparece la intención de hacer este Capitolio Nacional, que es pues el momento, el transatlántico a nivel de Colombia, que representaba el tema del gobierno, pero es una larga historia. Incluso un momento que esto quedó como parado y participaron varios personajes, entre otros Pietro Cantini y sobre todo el francés Gaston Legarche. Esto fue muy clave porque la arquitectura, ya para esta época, el tema pues de los inmigrantes era definitivo, pensando que aquí no había escuelas de arquitectura. Entonces tenían que llegar estos personajes, y Gastón Legarche pues había trabajado con personajes famosos de arquitectura en París, y pues logra acá, lo traen, y él hace varios edificios icónicos de Bogotá e incluso de Cartagena. Acá en esta imagen vemos que es de final del siglo XIX, vemos también las galerías Arrubla, que es donde está la actual alcaldía. Esto se quema y se vuelve y se construye un edificio más sofisticado que tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, de pasar de esa arquitectura colonial a estos edificios que ya son de corte historicistas. El tema neoclásico fue clave, ¿no? E incluso la Plaza Bolívar, aquí la vemos con sus jardines tipos inglés, ¿no? Que ha tenido, no, ahorita vemos las fotos, cómo fue cambiando
¿sí? Yo creo que la primera Plaza Bolívar era algo parecido a lo que es la Plaza Central de Villa de Leyva, ¿cierto? Pero ya en esta época, y por supuesto ustedes saben que el imperio inglés británico pues era el que mandaba la parada mundialmente, entonces lo mismo en la arquitectura ellos tenían su fuerza. Acá un interior de este palacio que es muy importante en la arquitectura nacional, ¿cierto? Pues lastimosamente, como las percepciones políticas, uno como que no lo llama atención, pero está lleno de elementos claves clásicos, incluso en un discurso, inauguración, Gastón Legarche habla que él quería darle a Colombia, obviamente con el apoyo de todo el gobierno, en un edificio de corte egipcio. Está en los escritos, habla del tema egipcio, ¿no? Para la época. Aquí vemos otro plano de época de Bogotá, donde se mostraba como esa grandeza, obviamente aquí alrededor de la Plaza de Bolívar, aquí en este grabado, vemos este edificio, ¿cierto? De una presencia grande que incluso pues este es el espacio más representativo de Colombia actualmente. Y también vemos acá la Catedral de Bogotá, que tuvo también sus periodos, ya también veremos una foto por ahí, porque incluso hasta mediados del siglo XIX le hacen ahí una última reforma a la fachada principal, y vemos la Capilla del Sagrario, que era la que veíamos ahorita al principio, con ese pórtico. Por cierto, pues hay unos cuadros de Arcis Ceballos del periodo colonial neogranadino. Importante pues verlos cuando está abierta esta capillita. Y vemos ya este despliegue de arquitectura, ¿cierto? Que llaman republicana, que realmente es un tema inicialmente neoclásico, tal cual el Capitolio, pero también se invita al tema de los estilos, entonces estilos italianos, estilos franceses. El tema francés fue clave además, porque ya lo vamos a ver, el espíritu, la época, tenía mucho que ver Francia. Y como les digo, esto era como un cartel de mostrar de Bogotá, ¿no? La época. Aquí vemos en primer plano, en segundo plano, perdón, el Capitolio, ¿no? Esa fuerza, esa importancia, como les digo, nosotros estamos restaurando una casa aquí a media cuadra, yo les digo a mis equipos de obra, mire, esto era nave espacial en su momento, ¿sabes? De las que ya vamos a ver unas fotos por ahí, y ver este edificio, además que duraron construyéndolo, pero el tema, pues, aquí entiendo un poquito el tema egipcio, estas columnatas de orden monumental, ¿no? Dándole honor a lo que dijo Francisco de Paula Santander hace casi 200 años. La, la, las armas han dado la victoria, las leyes os darán la libertad. Entonces, incluso eso lo dice aquí estos palacios, esas frases están por ahí en piedra. Bueno, hablando del tema francés, pues esa época que es muy interesante, de finales del siglo XIX, el siglo XIX se adelanta 11 años antes del 1900, prácticamente con esta exposición universal y la construcción de la Torre Eiffel, que definitivamente marcó completamente el siglo XX, empezando pues por ser una construcción de corte ingenieril en metal, ¿cierto? Porque Eiffel, Gustave Eiffel no era arquitecto sino ingeniero, pero definitivamente esto fue trascendental para la arquitectura moderna porque llegaron esos nuevos materiales, el metal, el vidrio y posteriormente el hormigón armado. Entonces ese espíritu es bien especial. Incluso esta imagen me gusta mucho porque se ven todas estas construcciones neoclásicas, historicistas, magnas, los ejes, ya la arquitectura pues estaba a un nivel muy interesante a nivel mundial. Las marquesinas del Palacio Cristal, ¿cierto? Todo eso fue clave y por supuesto nos llega aquí a nuestra querida Santa Fe, Bogotá. Y en esta imagen de finales del siglo XIX, pues vemos cómo era Bogotá en aquella época, definitivamente pues sí era una ciudad detenida en el tiempo de corte colonial, ¿cierto? Incluso esta parte, la séptima, esto se fue, sobre todo en el Bogotazo, desaparece, ¿cierto? Pero este es el corte de muchas calles, de muchos poblados de corte colonial de los Andes colombianos, ¿no? Menos ancha, ¿cierto?
ahí igual pues ya estaba el tranvía, ¿cierto? Que primero fue de bestias o de mulas y después fue eléctrico, ¿cierto? Lo que les contaba, pues la llegada de esto empiezan a salir unos balcones franceses como a sofisticarse esa arquitectura. Incluso pues aquí vemos los señores elegantes caminando por el Septimazo, contrastados pues con el mundo más campesino y la mulita acá, ¿cierto? Pero esta era la Bogotá a la llegada del Capitolio Nacional y el tranvía, que es algo muy especial ese cambio, ¿no? Estos adelantos tecnológicos y la arquitectura. Bueno, eso también es clave aquí, pues invito al que tenga una cervecita, por favor, sáquela, o un vino, yo me tomaré aquí mi tecito. Este tema de la cerveza, pues definitivamente también fue trascendental en el cambio de la ciudad, ¿cierto? Porque en todo caso, hacia finales del siglo XIX ya había varias empresas, fábricas de cerveza, entre otras, pues allá la casa de ese museo que vimos de Rufino José Cuervo, él también tenía su fábrica de cerveza, ¿cierto? Y todo el mundo también conoce el tema de esa pugna entre la chicha y la cerveza, pero no solo eso, eso también dio para el nacimiento de la clase obrera, ¿cierto? Estas fábricas demandaban personal, que incluso pues inicialmente esta gente vivía pues por toda la Candelaria, había unas zonas más sofisticadas y otras más populares, el caso de Las Nieves, y el caso pues también de Las Aguas, porque ahí también está la otra fábrica, la Germania, y posteriormente, entrado el siglo, se empiezan a construir ciertos barrios, ¿no? Por ejemplo, para los trabajadores de Bavaria, que ahí vimos en el plano, estaba la Perseverancia, y ahí hay como un nacimiento de esta clase, lo que conocemos como los proletarios, la clase proletaria, tiene que ver con estas fábricas, ¿no? Aquí vemos otra, cervecerías de Bogotá, que es bien interesante, pero no prendo la luz. Y que también da pie para uno sentir ese sabor de la época, ¿no? Esos espíritus, la Belle Époque que llamaban, ¿cierto? Incluso el tema gráfico es bien interesante. Y aquí pues más imágenes de finales del siglo XIX, ¿cierto? Acá esta calle, la calle de los sombreros, la calle San Miguel, calle 10 entre carrera octava y novena. Acá estaba incluso todavía las galerías Arrubla, y todas estas casas se fueron hoy actualmente este complejo de la alcaldía, ¿cierto? Pero vemos como esa mezcla de lo colonial y la llegada a estos incluso edificios de 3 pisos, esto también era el rascacielos de la época, esos balcones arrodillados que salen y estos cajones franceses que empiezan a sofisticar la arquitectura, y este es uno de mis preferidos de esta época, que es el famoso Pasaje Hernández, el edificio Hernández, que está un poquito abandonado, pero está recuperándose. Incluso la primera parte ha sido todas esas investigaciones que han sido lideradas por la Universidad Nacional, la Javeriana, los Andes, y ahora el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que tienen unas investigaciones y libros muy chéveres, fáciles de leer, incluso algunos acceso pues online, ¿no? Porque incluso pues, uno los puede comprar y no son tan costosos. Y hay uno de los pasajes tradicionales de Bogotá. Entonces este era como el primer centro comercial de Bogotá, y ahí vemos que este edificio a mí me gusta mucho porque tiene ese aire del Art Nouveau, ¿no? Tan especial, que es una época que Colombia pues no tiene muchos representantes, entonces estos se vuelven estos edificios que quedan por ahí. Aquí vamos a ver una imagen de cómo está actualmente, pues falta pues la restauración, pero también habla mucho lo que nos ha pasado mucho aquí en Colombia y en Bogotá, de caminar y encontrarse estos edificios, que a veces muchos están en mal estado, incluso en cualquier ciudad del país. Oiga, pero esto, ¿qué será? ¿Y cuál será su historia? ¿No? Entonces, esto es de Gastón Legarche, el mismo del Capitolio Nacional, y pues lastimosamente ahí falta una restauración de esto, pero creo que eso viene en camino. Y acá vemos estos pósters que hablan de esa espíritu, la época, sí,
el Art Nouveau, ¿cierto? Aquí pues una imagen de una certeza época, me gusta mucho esa imagen, ahí que se alcanza a ver esas construcciones de época, esas fábricas muy ingenieriles, pero que hablan de esa arquitectura que incluso pues, se dio aquí en Bogotá, ¿no? Hay varios fotógrafos, también los tiene el Instituto de Patrimonio, de estos fotógrafos, muchos inmigrantes que vinieron y hicieron un registro muy especial de Bogotá a esta época y con los cuales historiadores, investigadores y nosotros los constructores retomamos para ver cómo reconstruimos estas edificaciones. Entonces, este espíritu es muy especial, ¿cierto? Eso se filtra en la cultura bogotana y empieza a hablarse de la Atenas suramericana y nosotros también tenemos nuestros personajes, nuestro Monet, nuestro Toulouse-Lautrec. Aquí vemos a la izquierda a José Asunción Silva, gran poeta. Le recomiendo de sobremesa. Ahí pues entiende uno esta época de Bogotá, ¿cierto? Donde el gran evento semanal era ir a la misa, la Catedral Primada. Incluso pues ahí habla que ahí es donde usted encontraba a la novia, veía la gente en sus mejores trajes, ¿no? Pero pues estos personajes de aquí a la derecha, Andrés de Santa María, uno de mis preferidos, pintor, él pues de familia alemana colombiana, había vivido mucho tiempo en Bélgica y regresó y él traía todo ese espíritu de los impresionistas y por supuesto se volvió un gran líder en el arte nacional, dirigiendo pues, incluso la Escuela Nacional de Artes, ¿cierto? Igual no fue fácil, o sea, no lo fue ni fácil ni para Monet, ni para Van Gogh, ni para nadie, porque esto algunos decían que es un arte degenerado, ¿no? Pero ellos venían con todo este tema incluso pues de lo que se desprendía de la parte científica, del desarrollo de la óptica, de los desarrollos pues incluso de la física, ¿no? Y pues todas estas historias tan interesantes del arte. Aquí vemos un taller de la Escuela Taller de Bogotá, donde ve uno, digamos, ese otro interior de cómo eran las construcciones de esta época, ¿no? El tema de los techos, ¿cierto? Los ventanales en madera y vidrio, que como les digo, o sea, acostumbrados a unos muros de adobe o de ladrillo de 50 centímetros y aparece una ventana vidriada llega de luz, o sea, esa, como les digo, eso era un cambio radical en la arquitectura, el tema del vidrio. Acá entonces vemos otra casa especial en su momento fue el Museo de la Cultura del Café, como les decía, definitivamente el café transformó el país, primero económicamente, segundo, estas personas o estos grandes personas que cultivaban y explotaban tenían sus casonas y les cuento pues que el café no nace en la zona de Antioquia, realmente las primeras cultivos están en la zona de los Santanderes, ¿cierto? Y pegados a Venezuela, pero bueno, eso después se amplía para todo el país y estas casonas cafeteras que tenían un tema muy particular, que es el famoso pasillo hacia el patio, donde ya no hay sala, sino hay pasillo, y ahí están las mecedoras, las salitas, los comedores. Esto se filtra a las ciudades, esa arquitectura cafetera, definitivamente se da. Uno dice, bueno, Bogotá, de verdad que Bogotá pues tiene este tema. Bogotá tuvo un terremoto que hace que también parte de esa arquitectura colonial caiga y tenemos una buena cantidad de esa arquitectura republicana que en este momento se está recuperando, ¿cierto? Porque la Candelaria de cierta forma, ya vamos a ver por qué se llama la Candelaria así, la que conocemos es la Candelaria de las casas bajas, ¿cierto? Más discreticas. Estas casas altas que uno las ve cerca al parque de Bolívar, allá en Cartagena, entre otras, más sofisticadas, pues fue abandonada por un tiempo. Tiene que ver con todo el proceso de lo que fue el cartucho. Acá vemos en la calle 10, entre carrera cuarta y carrera quinta, el famoso Teatro Colón también. Entonces ahí, si vemos este paso, cómo en este periodo cambia el perfil y se sofistica Bogotá, ¿no? Con estas edificaciones de estos extranjeros, Gastón Legage también, y entre otros, habían varias personas, incluso otro que era Julio Lombana, el que hizo
la iglesia Lourdes que trabajaban ahí, y eso formó una escuela, incluso pues ahí ya empezaba la Escuela de Ingeniería Nacional, ¿cierto? Que por ahí tenía un cursito de arquitectura, porque eso pues no estaba tan claro, ¿cierto? Pero en todo caso pues ya aparece otra Bogotá, como les digo, más sofisticada. Este también, que es este Palacio Echeverry, este es la sede del Ministerio de Cultura. Ahí vemos al lado del claustro que vimos al principio, ¿cierto? Entonces la carrera octava, diagonal al Palacio Nariño, también muy especial, y ese despliegue de historicismo. Entonces empezamos a ver cortes más franceses, ¿cierto? O sea, hay un tema que los arquitectos manejaban los estilos, ¿cierto? Esta es del complejo de la donación de Botero y la Casa de Moneda, ¿cierto? Que tiene un corte colonial, pero en la Candelaria se lo ubiqué aquí porque la Candelaria, pues, incluso estas edificaciones tienen reformas de la época republicana y de la época contemporánea. Esto fue restaurado por Rodríguez Orgaz, un español que estuvo acá después de huyendo de la Guerra Mundial, y pues entonces empieza a hacer un matices como estas mezclas, ¿no? También muy recomendado entrar aquí, así sea solo a ver los 4 o 5 Picassos que hay ahí. Igual, pues nada, es muy importante esta colección que marcó un antes y un después del arte nacional, ¿no? Como yo tener un Miró, Toulouse-Lautrec, los impresionistas, Pizarro, vale la pena, ¿cierto? Entrar, así sea entrada por salida, ¿cierto? Ir a ver esto y complementa estos complejos arquitectónicos. Esta otra imagen que mucha gente no conoce, como digo, la parte que está abajo de la Plaza Bolívar, esto le dieron duro en el Bogotazo, y por esa parte se llama Barrio Catedral. Pues se ve todos esos edificios que están por ahí, ¿no? Y incluso la ciudad republicana, uno camina hasta la 26 por el séptima y encuentra todos estos palacios y casonas de este corte, ¿no? Y ya luego mezclado pues con la arquitectura moderna que ya veremos. Y por supuesto, la arquitectura doméstica, ¿cierto? Tuvo, su, tuvo lo suyo también, no eran estos palacios, edificios, pero digamos hay un tema ahí de estilos, y esta casa bien particular que está en la carrera tercera, entre calle 11 y 12, que es un conjuntico muy pintoresco, un poquito abandonado. Resulta que esto era un conjunto judío, que hay todo un tema aquí los judíos en Bogotá. Y entonces vemos esa ciudad, ¿cierto? Ya esta mezcla, entonces vemos mezclas de temas coloniales con republicanos, que pues invito mucho a esta panadería muy, muy buena, incluso el restaurante Andante Manotropo, lo recomiendo, para algo especial. Entonces complementa todo este tema, incluso como hay tanto estudiantes, pues hay para todos los gustos y bolsillos. Entonces, como les digo, Bogotá está recuperando todas estas casonas. Este también actualmente es un café, restaurante, está justo al lado del que les mostraba del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Este es un restaurante café muy bonito que es también no tiene más de 2 años, y que tiene que ver con todo este complejo de restaurantes nuevos y particulares de Bogotá, como es Madre y Padre, no sé si han escuchado eso, hace parte, son unos dueños, y estamos recuperando aquí en Bogotá todas estas casas, ¿cierto? Con este sabor, aquí vemos más la sofisticación, el tema del balcón también, ¿no? La gente en aquella época salía al balcón con su copa, con su cigarrillo, y veía pasar el desfile de la época, la banda de guerra o el desfile, y pues las clases adineradas salían a estos balcones, ¿no? Acá otra de estas casas, como ven, muchas de estas están casi que recién pintadas, y además que la Candelaria tiene un programa incluso para apoyar gente de escasos recursos que todavía tienen estas casas, porque cada vez se vuelve más caro mantener esto, y les ayudan con la pintura y con el equipo de obra. Eso ha sido vital, ¿cierto? Y como les digo, ese plan de recuperación del centro ampliado, independiente del alcalde de turno, pues esto se está recuperando para bien del sector, y obviamente pues para la ciudad y los visitantes, ¿no? Que cada vez Bogotá está albergando
estos sitios. Acá un interior de ese restaurante que les decía, ¿cierto? Es muy chévere y muchos de grupos de arquitectura estamos en esto como casi una labor de arqueología, recuperando porque esto fue casi que tuburizado, esto aquí, seguramente aquí construyeron encima del patio, subdividieron, eso, pues ese proceso lo dio Cartagena. También allá hemos restaurado y cuando hacemos esos procesos nos damos cuenta cómo una construcción de 200 años o 300 o incluso 400, el paso del tiempo, ¿cierto? Y listo, se está abriendo, que es lo más especial, ¿no? Incluso muchos de estos yo entro a conocer y mucha gente me conoce y ni siquiera me compro un café ni nada, pero solo por entrar y entrar a la gente, digo, miren, esto, ellos vendrán en estos momentos, o sea, digo, no les dé pena, entren, eso es lo más bonito de todos esos espacios. Aquí vemos otro pedazo de la historia, esto es justo una aerofotografía de finales de la década del 30, ¿cierto? Donde vemos la Plaza de Bolívar, ya con 4 fuentes, ya lo vamos a ver por ahí. Vemos el Parque Santander en otra configuración actual. Aquí vemos lo que fuera el Hotel Granada, que fue muy emblemático aquí en la Jiménez con Séptimo, donde actualmente queda la estación. Aquí Museo del Oro, que por supuesto aquí queda actualmente el Museo del Oro. Vemos la Jiménez, aquí vemos la zona de San Victorino. Incluso aquí no estaba la décima, esta es la octava, novenísima, para hacer la décima, que fue ya posterior, ya lo vamos a ver, tumbaron este claustro, que lo ampliaron porque esa fue una avenida muy importante y que habla de esa otra época que también es histórica. O sea, nosotros creemos, no, es que Casa Candelaria es un sector colonial. Pues como hemos visto, no solo es colonial, ya estamos aquí pasando los republicanos, vamos a ver otra etapa, que es la etapa moderna, ¿no? Aquí vemos el Capitolio Nacional con sus patios y esta zona que hoy es donde se posesionan los alcaldes, los presidentes. Esto era un conjunto de casas, ahí aquí está el Observatorio Nacional, todavía acá en esta época, y acá hay un palacio que es lo que hoy es aquí en la calle Sexta, complejo del Palacio Nariño, que tampoco existía, había un palacio que era aquí este esquinero, ¿cierto? Y eso después se reconfigura, ya el Palacio Nariño no es una construcción tampoco del siglo XIX, realmente del siglo XX, aquí en la zona de Santa Bárbara. Veamos aquí una foto, esta foto, pues para mí es muy especial. Primero, vemos cómo era la Plaza Bolívar, que tuvo sus diferentes épocas, cada uno importante, ¿cierto? Aquí vemos la zona donde está el actual Palacio Nariño, perdón, el Palacio de Justicia, o sea, estas casas que vemos, unas de corte colonial, otros republicanos, que fueron demolidas para construir esto, y que además fue clave. Ya vamos a ver el tema del Bogotazo. El Bogotazo, pues como se habla, pues eso fue una catástrofe, se tocó muchas cosas, pero dio pie para otras. Aquí en esta foto, pues vemos estos carros, ¿no?, que muestran la época, ¿cierto? Y vemos ya esos primeros edificios de corte moderno. Aquí ya vamos a entrar a esto. Fue muy importante pues, este periodo moderno. A mí me gusta mucho más, que es el periodo de los arquitectos. Fue clave como esa lucha de clases, que tiene que ver el tema del Bogotazo. Porque la arquitectura que vemos, que si bien es importante, histórica, representaba la arquitectura del poder, que siempre ha sido desigual. La arquitectura de la oligarquía, llamémoslo así, lo llaman por ahí. Y el espíritu de la arquitectura moderna, que venía pues desde Europa, de estas revoluciones, esta arquitectura traía un nuevo espíritu y por supuesto un mensaje político. O sea, la arquitectura debemos abandonar todo el tema de los decorados, de los estilos, por una arquitectura abstracta, geométrica, del pueblo y para el pueblo, la máquina de habitar. Entonces, de cierta forma, eso es lo que nos habla. Y Bogotá tiene una arquitectura moderna muy especial, ya vamos aquí viendo. Entonces vemos esta casa que, si bien alcanza a ser republicana, ya tiene ese aire del Art Deco, que el Art Deco es todo un tema que se está reevaluando. Hay
sectores Art Deco muy interesantes en Colombia. Por ejemplo, el Centro Histórico de Santa Marta, que es de orden nacional, tiene muchas construcciones Art Deco, ¿cierto? En la costa se dio mucho. Y también tiene que ver con este tema de los historicismos, porque el Art Deco, al final de cuentas, sí era un estilo, mientras que la arquitectura moderna no era un estilo, la arquitectura moderna fue un movimiento muy especial. Muy bien. Acá vemos otra foto de la fotografía de Bogotá de los años 40, todavía estaba aquí el Parque Las Fuentes, que el Parque de Santander ya había cambiado, ya esto es justo antes del Bogotazo, ¿cierto? Aquí la carrera séptima, la carrera cuarta, la zona de los cerros, la zona de Germania, aquí realmente era barrio San Pedro, donde está la catedral, San Pablo, que iba a esta zona, Las Nieves, la zona de Las Aguas, donde está la cervecería Germania, Egipto, Santa Bárbara y Las Cruces, y abajo San Victorino. Y acá vemos otra construcción Art Deco en la zona de la Candelaria, también eso la recuperaron, yo creo que es más que todo la fachada, ¿cierto? Pero como muchas de nuestras ciudades colombianas, hay diferentes épocas, entonces no solo es el tema colonial, insisto, ¿no? Tenemos unos, pues por cosas del destino, ¿cierto? Nuestras ciudades están mezcladas, y la Candelaria no también cumple este proceso, pero este tema del Art Deco le daba el paso a esta nueva arquitectura moderna que llamaron, ¿no? Pero todo el tema geométrico es muy importante, ¿no? Igual el tema neoclásico, los ejes de simetría se conservaban, pero ya estaba cambiando la arquitectura. Esta imagen es uno de mis edificios preferidos a nivel nacional, que es el edificio Bengoechea, realizado por un arquitecto de origen colombiano con un catalán. Manuel de Bengoechea era colombiano y Ricardo Rivas se va un catalán que estuvo pues acá huyéndole a la guerra ya de Europa, a las guerras mundiales, y esta gente pues se configura como los maestros de la arquitectura nacional. Este edificio es el primer edificio de apartamentos dúplex de Colombia prácticamente, ¿cierto? Y no es, sí tiene un sabor art deco, pero realmente habla de un expresionismo. Este tema de las curvas, que ya los que son más cercanos al tema de arquitectura, el tema de la Bauhaus, el tema de lo que estaba pasando allá en Europa, pues aquí se dio, y que por supuesto uno de los grandes sectores es el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, pues ahí todavía observamos ciertos elementos de la arquitectura neoclásica, el tema del basamento en piedra, muñeca, porque en todo caso no crean que si bien esto sí era una nave espacial para la época. Esto es de qué planeta viene este edificio. Entonces también, como hablábamos, un tema de los impresionistas, el tema de asimilar esto no era tan fácil, pero pues al día de hoy es, como les digo, es algo como es importantísima la arquitectura nacional. Entonces vuelvo, insisto, que la Candelaria es una mezcla de épocas, de espacio-tiempo, ¿cierto? Incluso pues aquí vemos el complejo, esto hace parte del complejo de la biblioteca Luis Ángel Arango, otro sitio clave, importante, que tiene varias épocas, ¿cierto? Incluso ya vamos a ver otras, ¿cierto? Y aquí pues el tema de los conciertos, de la misma biblioteca, es bien especial. Acá vemos la Plaza Bolívar antes de su reforma de los años 50, y esto fue justo después del Bogotazo. El Bogotazo, como les digo, tumbó mucha de esta arquitectura neoclásica, republicana, y dio pie para estos edificios modernos. Esto lo hace el alemán Leopoldo Rother, el que hace la Nacional, ¿cierto? Empieza a aparecer estas edificaciones. Rodríguez Orgaz, que es el que mismo que reforma o restaura donde está la colección de Botero y donde estaba hotel, eh, el hotel que estaba en la Jiménez. Él hace el actual
Banco de la República. Y le encargan también la adecuación de la fachada de la Catedral Primada, ¿cierto? Que realmente, pues como les contaba, es del siglo XX. Acá incluso pues todavía no estaba el primer Palacio de Justicia. Esta imagen ya es de entrada a los años 60. Aquí sí vemos, aquí el parque, la Plaza de Bolívar, ya vemos el primer Palacio Justicia, que fue luego demolido después del incidente, la toma del Palacio de Justicia en los años 80. ¿Cierto? Aquí ya vemos el Parque Santander con su torre icónica del Avianca, o sea, ya con rascacielos. Vemos la 10ª. Y esto fue muy importante porque Le Corbusier, el Picasso del siglo XX, vino acá. Él viene en el 47 antes del Bogotazo y luego lo contrata la municipalidad para hacer un plan regulador en vista pues de que la ciudad pues se destruye después de este acontecimiento político, social. Y él en todo caso hace un planteamiento de unos estudios y diseños que dejó para la Candelaria, que de cierta forma se hicieron todo. Incluso miren, esta foto se alcanza a ver lo que es actualmente el Colegio San Bartolomé, esta pabellón colonial que ya empezamos a identificar aquí, esta que es casa de esquinera colonial con este pórtico de acceso en piedra muñeca, fue demolido para ampliar esa percepción espacial, lo cual estuvo bien. Y pues también nos dicen, no, pero lastimosamente esta gente, ¿por qué me tumbó la ciudad colonial? Fíjate, mucho en esa época, pues era como decir, yo tengo una mula para ir de aquí a Chapinero, no, es un carro. Entonces lo mismo se ve con la arquitectura, o sea, hubo momentos y ahorita estamos en otro proceso donde incluso estos recorridos da para que nosotros conozcamos y valoremos nuestra arquitectura, que bueno, esto es Bogotá, pero Colombia está lleno de todas estas mixturas, ¿cierto? Con temas históricos que dan también pues para que estos sectores de interés cultural tengan un tema de sostenibilidad económica. Acá vemos la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, monumento nacional, que por supuesto esta es la iglesia que le da la Candelaria. La Candelaria, también así como la capilla de los años 60, la Candelaria la rebautizan también en el siglo XX, eso no se llamaba la Candelaria, como les digo, esto tenía los nombres, los otros barrios, ¿no? Pero luego, que en todo caso, la historia ha tenido varios momentos, entonces en los años 60, 70, se retoma el tema, la historia, cómo se aborda, ¿cierto? Ahorita estamos en otra, incluso pues ya no está esa historia, libros sociales que nos tocó mucho en el colegio, que Olga contaba la misma forma y que ubicaba casi que al tema indígena como un tema de mitos, ¿no? O sea, yo siempre cuento jocosamente que nos ubican a Bochica Bachoe con la patasola y con el Moán y eso, y para de contar. El tema es que la historia se está volviendo a contar y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo estoy en los programas de historia y teoría del arte y la arquitectura. Entonces, hay una historia del arte, hay una historia de la arquitectura, hay una historia de la economía, hay una historia de la medicina. Entonces, cada una de esas historias tiene parte de la historia, ¿no? Entonces, ahorita estamos con otra manera de abordar la historia. Incluso aquí vemos esta construcción de uno de los discípulos de Le Corbusier, bogotano, Germán Samper, que estuvo con él en París y se volvió en uno de los líderes y héroes de la arquitectura moderna colombiana. Y el otro amigo suyo que también pues estuvo con él, Rogerio Salmona, que tal vez es más famoso, pero esta construcción de los años 50, la Luisa Arango, para la época también era muy especial. Y Germán Samper acá aborda el tema de los órdenes. Si bien la iglesia de la Candelaria le da como esas líneas a este edificio ya más abstracto, pero que le hace un homenaje y que de cierta forma Bogotá y con todos los procesos, como digo, las buenas carreras, escuelas de arquitectura da para que aparezcan arquitecturas contemporáneas como esta, que ya vamos a ver esta escalinata, que realza este complejo histórico, pero esto es de finales del siglo XX. El maestro Enrique Triana, ya vamos a ver una foto de esto. Esto es uno de mis espacios preferidos de la Candelaria, que es la hemeroteca de la biblioteca Luisa Arango. Es espectacular, como digo, los años 50, habla de esa maestría, el manejo concreto, ese tema heroico, esa cubierta sin
sin columnas, ¿cierto? Abovedada que, como les digo, insisto, hace parte esencial del complejo Candelaria. Es más, eso es patrimonio nacional, esta construcción de la biblioteca, ¿no? Y que, así como está el señor ahí todo entretenido, a la hora vamos pronto a hacer esas vueltas de ir allá a leer el periódico, la revista Semana o la que usted quiera. O sea, no solo tiene que ir a hacer ratones de biblioteca como yo, como otros, sino usted puede ir a leer El Tiempo hace tales años porque va a buscar cierta historia o sale su familiar un día en sociales, bueno, algo hay y es bien especial y gratis además. Bueno, aquí vemos una imagen del Centro Histórico de Bogotá. Lo que está demarcado en rojo hace parte del Centro Histórico Tradicional de Bogotá. Esta es una imagen de planteado el Plan Especial de Manejo y Protección de Bogotá, que pues no se ha consolidado como igual que el POT, pero pues me sirvió para explicarle a ustedes el tema de que la Candelaria conocida está aquí pues en la zona sur de la calle Sexta, está el complejo acá de la Nueva Santa Fe, el Archivo Nacional de la República, la iglesia acá de Santa Bárbara, el complejo militar, paralelo pues a la calle Sexta, donde está el Palacio Nariño, cruza por la 10ª y sube por toda la Jiménez hasta la zona de la Quinta de Bolívar, ahí pues a un pasito del espacio para tomar el teleférico, el funicular para subir a Monserrate y se va por toda la circunvalar y cierra otra vez ahí en la Sexta. Ahora, en amarillo está el centro ampliado, ¿cierto? Que ya toma zonas como Bosque Izquierdo, La Macarena, el Centro Internacional, el Cementerio Central, la zona de los mártires que ha sido golpeada mucho por la violencia y por otros temas, pero ahí está también el tema de la estación de ferrocarril, la estación de la Sabana aquí en la Jiménez y todo este complejo, ahí que se ven las huellas, ¿cierto? San Fasón en la 19, que es bien especial aquí en la zona de la 19, la zona de la Jiménez y la zona de San Victorino, que ha tenido un proceso. Incluso aquí pues se ve la imagen del Parque Tercer Milenio. Ahorita se va a readecuar aquí en la Caracas con Jiménez el Teatro San Jorge, que es de corte art deco muy especial. Esta zona de los mártires, que también lo complementa aquí la iglesia, el voto nacional que la acaban de arreglar, se viene readecuando y reciclando, y no solo pues con temas de nuevos edificios, sino con la comunidad, ¿no? O sea, todo el distrito en la zona del Hospital San Juan de Dios, todo este complejo de este barrio de gente que confecciona, ¿no? Yo incluso estaba ya en estas casas y uno se sorprende, ¿cierto? Y obviamente la parte de las cruces, que tiene un desarrollo muy interesante, unos nuevos proyectos de vivienda con premios nacionales, y pues en todo caso la Candelaria, que se ha encarecido, pues la gente y los artistas, no, allá habían los artistas se fueron pues para Belén o para las cruces, se están yendo. Entre otros, leía incluso hoy que el Plan Especial de Manejo y Protección lo tienen quieto. Además, se reconoce que se ha hecho un buen trabajo, pero el tema de la gentrificación, que es lo que le pasó a Cartagena, ¿no? Que la gente original se ha ido, entonces quedan los centros como que muy lindos, pero no son de nadie, entonces están viendo cómo con eso, incluso las universidades, esa zona de las universidades, esas nuevas proyectos de vivienda, pues están ahí también ayudando a recuperar, porque de cierta forma esto y lo que les decía, después del Bogotazo la gente huye de esta zona, y la zona de San Victorino eran casas altas importantes, y eso pues después fue el peor sitio de violencia y mafias de toda Colombia, ¿no? Aquí otra imagen, ¿no? Donde vemos acá la Plaza de Bolívar, el Parque Santander, la zona de San Diego y la Plaza de Toros y el Museo Nacional, la Jiménez, la 10 y la 11, que están, mire cómo se estos ejes, la calle 10 y la 11, la 10 la peatonalizan una parte, y eso quedó muy especial, utilizaron la piedra, incluso conozco al arquitecto que lo hizo. Estamos recuperando, y esa Candelaria está apareciendo de nuevo. Por eso incluso también siempre he hecho el cuento que cuando vino Rolling Stones, Mick Jagger arrancó para la Candelaria ya
y se comió una olea que hoy en día, pues, todos los puntos de oleaje se llaman Mick Jagger, pero demuestra pues que es el sitio con excelencia histórico de la ciudad. La Candelaria alberga el 33% del patrimonio de la ciudad, el otro 33% está en la zona de Teusaquillo, que es muy grande y que ojalá próximamente hagamos un recorrido por esa zona que me gusta mucho, que es la zona del Parkway, la Nacional, bueno, esa es toda la historia. Y el otro 33% está alrededor de toda la ciudad. Entonces aquí terminando esta etapa de casi que el siglo XX, vemos esta imagen de Bogotá, de la Plaza Bolívar, que en todo caso la reforma del parque de los años 50, un proyecto muy acertado en su momento, obviamente ahorita está pues muy sucio y eso se puede limpiar, pero fue entender los años 50 ese carácter de la plaza original, que era el espacio cívico de encuentro. Entonces la maestría logra que, es que entre la carrera séptima y la carrera octava hay 6 metros, son 2 pisos. Entonces la percepción de espacio plano para albergar el concierto de Manu Chao o para albergar el, el, el discurso del político de turno o lo que el evento que se haga, ¿cierto? Fue muy clave. Yo me imagino que cuando Jorge Eliezer Gaitán, incluso por estar en las fotos, está en la casita, eso es un, ¿qué cuento? La fuente y nada, ¿cierto? Y fuera eso los carros, entonces se volvió un espacio cívico que, de cierta forma, también ya en otros sitios, y las personas acá recordarán que en sitios como Zipaquirá, otros, pues no todos son plazas de Bolívar, ¿no? Sí, el espacio cívico, entenderlo así, pero pues en muchos casos, en este caso, pues cuando uno está ahí en un concierto, una de esto, pues se siente esa fuerza de ser colombiano, incluso se miden estos procesos de marchas si se llenó, no se llenó, o si la sacaron de ahí, ¿no? O sea, la importancia de este espacio de la Plaza Bolívar. Y también vemos otras construcciones que una época que yo no nombro, que es la que menos me gusta, pero me tocó vivir, fuera de esa época de los 80, el narcotráfico, que de cierta forma dejó huella en todas las ciudades de Colombia, sobre todo en esas construcciones sin ningún tipo de permiso, donde por corrupción o por poder se construía y se tumbaba cualquier cosa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, la carrera décima, que fue un tema, bueno, incluso hay un libro de eso, se tumbaron ciertas cosas, pero pues en su momento la carrera décima fue muy importante, ¿no? Pero en otras ocasiones se tumbaron unos edificios anodinos o que tienen mucha fuerza en ciertos sectores que pues, también por ahí hay un parcito de la Candelaria. Acá entonces, pues en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, se hace esta obra del Museo de Arte del Banco de la República, que lo hace el maestro Enrique Triano, un profesor. Yo vi cuando él hacía los bocetos de eso, allá en 1998-99, y donde el maestro reinterpreta esa arquitectura colonial, pero de otro tono, de otro nivel, ¿cierto? Este sitio también de mis preferidos, y está escondido y se ve la plazuela de acceso, pero como esa discreción también que hace parte del contexto de la Candelaria, que es un proyecto pues contemporáneo, ¿cierto? Tiene 20 años, un poquito más, ¿cierto? Y que estos espacios de exposición son de talla pues internacional. Los curadores de estos también pues son personajes muy reconocidos en Latinoamérica y tienen exposiciones muy especiales, también todas gratis. Y pues, como les digo, esto pues uno escoge un par de museitos y esto es para uno ir varias veces, ¿no? La verdad con Darío hacemos recorridos y incluso pues no solo pues irse a leer un libro, ¿no? También a tomarse una cervecita o a tomar un café o incluso a echar una bailadita por ahí, o sea, hay muchos sitios, incluso varios hostales, quién sabe pues cómo será esto, pero nosotros conocemos a los hosteleros más importantes de Bogotá que los vimos, ¿cierto? Y que a veces nos han acompañado acá. Estos varios sitios son muy especiales, incluso como les digo, para ir a ver cómo esa dinámica es diferente, ¿no? Que Cartagena tiene muchos de estos hostales, pero que han cambiado la dinámica del turismo. Ahora también, para mí es muy especial el tema del reciclaje. Esta galería Audión, que también es, se lo recomiendo mucho, hace unas exposiciones y casi obras de teatro bien particulares
Y en lo que sucede en Bogotá y en Colombia, vemos este concepto que no es tan conocido, que es reciclar. O sea, la gente sabe que es restaurar. Listo, restaurar una casa del centro histórico de tal ciudad. Pero reciclar es otro concepto muy interesante, muy en boga actualmente, incluso con sabor ecológico. Y esta construcción, que en primer plano vemos esta construcción de corte republicano, que me imagino pues que ya estamos entendiendo un poquito esos cortes, una edificación de corte art deco, que en su momento fue el Teatro Público de Bogotá, el TPB, tuvo un proceso luego de abandono, incluso en el tiempo tuvo parte de eso, y llegó a esta Galería Odeón hace pues, algo de 15, 12 años, y retoma esto y presenta este espacio curatorial muy interesante, donde hay tema ahí de ruinas, eh, casi de ruinas, ¿cierto? Pero igual pues de seductor, ¿cierto? Le recomiendo mucho, incluso pues da pie también para el tema del metal, ¿cierto? Y entonces lo que yo les hablo de estos espacios reciclados, lo que vemos ahí es una exposición, un artista que utilizó estos espacios para ubicar su obra. Esta obra también muy especial del maestro Rogelio Salmona, de los últimos edificios que deja él, en la calle 11 con carrera sexta, este edificio García Márquez del complejo de la cultura de México, en un sitio muy especial, con una de las mejores librerías de Colombia, con un par de restaurantes y cafés, Juan Valdés, y Rogelio Salmona, retomando a su maestro Le Corbusier, multiplica el espacio público y lo sube al segundo piso, cosa que también se lo recomiendo mucho, de entrar y poder subir y divisar esas casas, muchas de teja de barro, ¿no? Así, tal cual los cuadros de Botero, cuando pinta esos centros coloniales o republicanos de Colombia, ¿cierto? Y el hecho ajardinado, y uno ve ahí Guadalupe, Montserrat, y si le toca el atardecer increíble. Entonces habla de esa Candelaria moderna, ¿cierto? Que con mucho criterio el maestro Salmona hace esa intervención, ¿cierto? Y por supuesto, que casi que la embajada de México permite esos espacios, y ahí vemos una construcción contemporánea un poco polémica, que es la ampliación del Teatro Colón, el complejo de la ópera de Bogotá, que eso también va a ser algo muy especial, que va a ser un complejo para caminar de casa en casa, en patio, y escuchar muy buena música. Otro de estos espacios que se están reciclando y readecuando es este Mercado La Concordia, que no hemos tenido la fortuna de conocerlo, pues no ha estado, no es inaugurado, unas fotos ahí desde el proceso. La verdad yo viví aquí muy cerca, y pues era una construcción de 1920 aproximadamente, y Bogotá viene con otro tema ahí que tiene que ver con el patrimonio, que es la recuperación de sus plazas de mercados tradicionales. Entonces también la Perseverancia recuperó su espacio, los organizó por regiones, bueno, y eso ahora no da abasto un domingo, bueno, antes de esta coyuntura sanitaria, la gente pues está ahí volviendo a estos espacios, obviamente influenciados por todo el tema europeo de sus plazas de mercado, incluso en el primer piso, ahí abajo, uno baja y tiene la Galería Santa Fe, un espacio también bellísimo para ver exposiciones de arte, y sube y compra algo para allá a la casa, o una cervecita, porque incluso hay una ventana a nivel, la torre, la Monserrate. Entonces todo esto se está renovando. Y aquí para terminar, vemos acá esta zona debajo de la séptima, aquí vemos Plaza de Bolívar, Capitolio, el Observatorio Astronómico, el complejo aquí se ve un poquito, el Palacio Nariño, aquí viene la construcción que hizo Rogelio Salmona para la vicepresidencia de la República, y todas estas casas que estuvieron abandonadas se están recuperando. Esa primera imagen que vimos de esa fuente, el corte colonial, sacan este complejo de la Escuela de Artes y Oficios, que uno entra por acá y tiene todo este complejo de estas manzanas, ¿cierto? Y todo eso, usted recorre esto, que ahí hay muchos sitios de venta de temas
militares, ¿cierto? Entonces, esas casas, muchas están ahí abandonadas, y de acuerdo a un estudio y valoración, pues obviamente quedan ciertos edificios, pero algunas construcciones, la vez pasada hablando con una persona del Brasil que nos acompañó, pues un poquito asustada, decía, uy, pero eso, ¿cómo así? ¿Se tumbaron eso? No, muchos de estos son parqueaderos, casas que ya solo quedan, pues, por dentro están desvalijadas, entonces hay una zona de renovación que tiene que ver con eso que estamos hablando de la renovación del todo el centro y el centro ampliado, ¿cierto? Y que como lo pasó con la alcaldía, está renovando esta zona, ¿cierto? Y está cosiendo todo ese tema colonial, republicano, art deco, moderno, y que construcciones como las de Rogelio Salmona, ¿cierto? Como la vicepresidencia, está haciendo, pues, completando esta zona. Sabemos que, pues, en todo caso, aquí donde está el Parque del Tercer Milenio estuvo el Cartucho, y que esto tiene un tema de readecuación que no es fácil, para nadie, ¿cierto? Pero que sí sé que se ha trabajado en parte de la comunidad, con el apoyo de mucha gente, y que está haciendo que Bogotá, en su centro histórico, se preserve para la historia y continúe con ese sabor de las diferentes épocas de la ciudad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita, pues, abrimos ahí el tema para el debate o para las preguntas o para las impresiones que quieran compartir. Muchas gracias. Bueno, Lucho, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Por acá voy a recoger algunas de las preguntas que habían hecho, y si alguien quiere intervenir, pues solamente pues abre el micrófono y puede compartir con nosotros espacio. La Violeta. Acá nos preguntaban sobre el observatorio. ¿El observatorio se puede visitar? Realmente el observatorio es de la Universidad Nacional de Colombia,